¿Es el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús? Descubre la verdad inesperada. La Navidad está llena de tradiciones y simbolismos, pero ¿alguna vez te has preguntado si la fecha del 25 de diciembre realmente marca el nacimiento de Jesús? Según la Biblia y la historia, podrías estar celebrando algo diferente a lo que crees. Hoy te invitamos a un viaje fascinante lleno de descubrimientos. ¿Qué dicen los evangelios? ¿Qué pistas nos ofrecen la historia, el clima y las costumbres de la época? Quizás el nacimiento de Jesús no ocurrió en pleno invierno, sino en otra estación, con cielos cálidos y festividades que marcaron su llegada. Pero cuidado, porque este tema no solo desafiará lo que conoces, sino que te llevará a reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad. ¿Es una fecha específica lo que importa, o el renacer del amor y la esperanza en nuestros corazones cada día? Descubre por qué la historia del 25 de diciembre no es lo que parece, y cómo esta celebración fue moldeada a lo largo de los siglos. ¿Listo para cuestionar lo que siempre has creído? Antes de continuar, suscríbete, deja tu like y acompáñanos hasta el final. Las respuestas podrían cambiar tu perspectiva y llenarte de inspiración divina. El relato comienza en Nazaret, un pequeño y humilde pueblo en Galilea, donde una joven llamada María vivía una vida tranquila y devota. María estaba comprometida con José, un carpintero descendiente de la línea del rey David. Un día ordinario se convirtió en extraordinario cuando el ángel Gabriel, enviado por Dios, se presentó ante María con un mensaje que cambiaría la historia para siempre. Gabriel saludó a María con las palabras: «Salve, muy favorecida. El Señor está contigo». María, sorprendida y confundida, no entendía el significado de estas palabras. Pero el ángel la tranquilizó diciéndole: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». Entonces Gabriel le anunció la misión más importante jamás otorgada a un ser humano: sería la madre del Hijo de Dios. El ángel continuó, diciendo: «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este niño sería grande y sería llamado el Hijo del Altísimo». Gabriel explicó que su hijo ocuparía el trono de David y que su reino no tendría fin, cumpliendo las antiguas profecías mesiánicas que los judíos habían esperado durante siglos. María, aunque llena de asombro, hizo una pregunta sincera: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». A través de esta pregunta, se puede percibir su inocencia y su deseo de comprender cómo Dios cumpliría esta promesa milagrosa. Gabriel respondió explicando que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Por esta razón, el niño sería llamado Santo, el Hijo de Dios. Para fortalecer la fe de María, Gabriel le dio un ejemplo milagroso cercano. Su pariente Elizabeth, quien era estéril y de edad avanzada, también estaba esperando un hijo, ya que nada es imposible para Dios. Este anuncio no solo confirmaba el poder divino, sino que también daba a María un testimonio tangible de la fidelidad de Dios. Ante esta extraordinaria revelación, María respondió con humildad y fe absoluta: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Con estas palabras, María aceptó el plan divino, demostrando una confianza inquebrantable en Dios, aun sabiendo que este acontecimiento traería desafíos personales y sociales. La escena del anuncio en Nazaret es profundamente significativa porque marca el comienzo del cumplimiento de las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Además, resalta la humildad de Dios al escoger a una joven de un pueblo insignificante para un papel tan glorioso. Este momento también refleja cómo Dios utiliza lo pequeño y lo inesperado para llevar a cabo su propósito eterno. Así, el anuncio Nazaret no solo es un punto central en la historia bíblica, sino también un recordatorio de que Dios obra a través de la fe y la disposición de aquellos que confían plenamente en Él, incluso en las circunstancias más extraordinarias. En la misma ciudad de Nazaret, mientras María vivía el impacto del anuncio del ángel, José, su prometido, también se encontraba en un momento crucial de su vida. José era un carpintero humilde, conocido por su carácter justo y su fidelidad a las leyes de Dios. Como era costumbre en esa época, él y María estaban desposados, lo que significaba un compromiso formal que solo podía romperse con un divorcio, aunque aún no vivían juntos como esposos. La tranquilidad de José se vio interrumpida cuando descubrió que María estaba embarazada. Para él, este hecho era devastador,
ya que no entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Desde su perspectiva humana, asumir que María había sido infiel era lógico, pero también lo llenaba de dolor. José, siendo un hombre justo y compasivo, decidió no exponerla públicamente a la vergüenza y al castigo, que en ese tiempo podría haber incluido la lapidación. En lugar de eso, planeó abandonarla en secreto, buscando una salida que evitara el escándalo y protegiera a María. En medio de esta situación, mientras José meditaba sobre qué hacer, Dios intervino. Una noche, mientras dormía, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Las palabras del ángel fueron claras y llenas de propósito. José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Este mensaje no solo explicaba el origen divino del embarazo de María, sino que también confirmaba el plan de Dios para el Mesías. El ángel continuó, revelando el destino del niño que María esperaba: dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Con estas palabras, el ángel conectó este momento con las antiguas profecías del Antiguo Testamento, que anunciaban la llegada de un Salvador nacido de una virgen, Isaías 7 y 14. El ángel no solo le dio claridad a José, sino también una responsabilidad crucial: ser el protector y guía terrenal del Hijo de Dios. Cuando despertó, José enfrentó una decisión importante. Aunque las dudas y el temor podrían haberlo paralizado, él eligió obedecer al mensaje divino. Sin cuestionar ni buscar más explicaciones, José tomó a María como su esposa, aceptando el rol de esposo y padre adoptivo de Jesús. Este acto de obediencia inmediata demuestra la fe y la humildad de José, características que lo convierten en un modelo de confianza en Dios. La situación no estaba exenta de desafíos. José sabía que las miradas de la sociedad estarían sobre ellos, cuestionando la naturaleza del embarazo de María. Sin embargo, su obediencia a Dios fue más fuerte que el miedo a la opinión pública. Con cada paso que daba, José demostraba una devoción absoluta, colocando el propósito de Dios por encima de su propia comodidad. Este episodio resalta la importancia de José en la historia del nacimiento de Jesús. Aunque no tuvo un papel tan visible como el de María, su fe, obediencia y disposición para aceptar el plan de Dios fueron esenciales. José se convirtió en un protector silencioso, pero poderoso, del plan divino. Su historia nos recuerda que incluso en medio de la incertidumbre, obedecer a Dios siempre trae propósito y paz. El sueño de José y su respuesta de fe son un ejemplo atemporal de cómo Dios utiliza a personas comunes para cumplir sus planes extraordinarios. La disposición de José para confiar en Dios y actuar con valentía nos inspira a hacer lo mismo, incluso cuando las circunstancias parecen incomprensibles o difíciles. En el contexto del Imperio Romano, durante el reinado de César Augusto, se emitió un decreto que cambiaría el curso de la historia, y sin saberlo, cumpliría una antigua profecía. César Augusto, conocido como el primer emperador romano, gobernaba con poder absoluto y buscaba mantener un control estricto sobre su vasto imperio. Para ello, decretó un censo que requería que cada persona regresara a su lugar de origen para ser empadronada, Lucas 2, 1-3. Este evento no solo era un ejercicio administrativo, sino también una herramienta de control económico y político. Este decreto obligó a José y María, quienes vivían en Nazaret, a viajar a Belén, la ciudad de David, ya que José era descendiente de la línea davídica. Lo que parecía un simple edicto imperial era, en realidad, parte del plan divino. Según la profecía de Miqueas 5:2, el Mesías debía nacer en Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Este mandato político se convirtió en el medio por el cual Dios cumplió su promesa. El viaje desde Nazaret a Belén era un desafío considerable. La distancia aproximada era de 145 kilómetros, un trayecto que, para una mujer embarazada como María, resultaba agotador y peligroso. Las carreteras no eran seguras, y las condiciones del camino incluían terrenos montañosos y desérticos. A pesar de las dificultades, José y María obedecieron el decreto, confiando la provisión de Dios para completar su viaje. El viaje simboliza la disposición de José y María para someterse tanto a las leyes terrenales como a la voluntad divina. Aunque las circunstancias no eran ideales, su fe y obediencia los guiaron hacia Belén, un lugar pequeño e insignificante en apariencia,
pero cargado de significado profético. Este contraste entre la humildad del lugar y la grandeza del evento refleja cómo Dios obra a través de lo sencillo para realizar sus planes más gloriosos. Cuando llegaron a Belén, la ciudad estaba abarrotada debido al censo. José y María enfrentaron la dificultad de encontrar un lugar donde quedarse. Aunque buscaron alojamiento, no había espacio disponible para ellos en la posada. Lucas 2, 7. Este detalle aparentemente trivial enfatiza la humildad y la adversidad que rodearon el nacimiento del Salvador. El decreto de César Augusto, una acción impulsada por el deseo humano de control y poder, se convirtió en una herramienta divina para dirigir la historia hacia el cumplimiento de su propósito. Sin saberlo, el emperador romano jugó un papel en la llegada del Rey de Reyes al mundo. Este acontecimiento nos muestra que incluso los planes humanos más poderosos están bajo la soberanía de Dios. Además, el censo subraya cómo Jesús nació en un contexto de ocupación y dominación política. Esto establece el escenario para su misión de traer un reino celestial que trascendería cualquier gobierno terrenal. Su nacimiento en Belén, provocado por un decreto imperial, destaca cómo Dios puede usar las circunstancias más ordinarias para lograr lo extraordinario. En última instancia, el decreto de César Augusto no fue solo un mandato administrativo, fue una pieza clave en el plan eterno de redención. Nos recuerda que Dios está siempre trabajando, incluso a través de los eventos más mundanos, para cumplir su propósito y traer esperanza al mundo. El viaje de José y María desde Nazaret hasta Belén es uno de los eventos más conmovedores en la historia del nacimiento de Jesús. Este trayecto no solo refleja su obediencia al decreto de César Augusto, sino también su fe y resistencia ante las dificultades que enfrentaron. La distancia entre Nazaret y Belén era de aproximadamente 145 kilómetros, un recorrido que habría tomado entre 7 y 10 días a pie. José y María probablemente siguieron una de las rutas principales que conectaban Galilea con Judea, cruzando terrenos montañosos y, en ocasiones, peligrosos. María, que estaba en los últimos días de su embarazo, habría enfrentado un gran agotamiento físico, especialmente en un tiempo donde los medios de transporte eran rudimentarios. Es posible que viajara montada en un burro, lo que, aunque ofrecía cierta ayuda, no eliminaba las incomodidades del trayecto. A lo largo del camino, la pareja habría enfrentado varias dificultades. Las noches frías del desierto, la falta de refugios adecuados y los riesgos de ataques por parte de bandidos eran amenazas constantes para los viajeros. Sin embargo, su determinación y confianza en que Dios estaba guiando sus pasos los mantuvieron avanzando. Este viaje, aunque físicamente exigente, también fue un acto de fe, ya que tanto José como María estaban conscientes de que estaban cumpliendo el plan divino. Una de las razones principales por las que José y María hicieron este arduo viaje fue porque José era descendiente de la casa de David, y Belén era la ciudad de su linaje. Según el decreto del censo, cada persona debía registrarse en su lugar de origen, lo que llevó a esta humilde pareja a recorrer el largo camino. Sin embargo, detrás de esta orden humana estaba la mano de Dios, asegurándose de que se cumpliera la profecía de que el Mesías nacería en Belén, tal como había sido predicho por el profeta Miqueas, Miqueas 5, 2. El viaje también simboliza la humildad y el sacrificio que rodearon el nacimiento de Jesús. A diferencia de lo que podría esperarse para el nacimiento de un rey, el Hijo de Dios llegó al mundo en condiciones simples y difíciles. Esto resalta el contraste entre la grandeza de su propósito y la humildad de su llegada, recordándonos que Dios obra a través del ordinario para lograr lo extraordinario. Al llegar a Belén, José y María enfrentaron una nueva dificultad, la falta de alojamiento. Debido al censo, la ciudad estaba abarrotada de personas que también habían viajado para registrarse. A pesar de buscar un lugar donde quedarse, todas las posadas estaban llenas. Este rechazo no solo refleja la indiferencia de muchos hacia las necesidades de los demás, sino que también señala la humildad extrema que caracterizó el nacimiento del Salvador. El viaje a Belén es un recordatorio poderoso de cómo Dios usa las circunstancias difíciles para cumplir su propósito. Aunque José y María podrían haberse sentido cansados, rechazados y vulnerables, su obediencia y perseverancia demostraron una confianza inquebrantable en el plan divino. Este trayecto no fue solo un desplazamiento físico, fue un acto de fe y compromiso que los preparó para la responsabilidad monumental de criar al Hijo de Dios. En un nivel más profundo, el viaje a Belén simboliza el camino de la humanidad hacia la redención.
Así como José y María perseveraron a través de desafíos para llegar al lugar donde Jesús nacería, cada creyente es llamado a caminar en fe y superar las pruebas, confiando en que Dios está guiando cada paso hacia su propósito eterno. Este relato inspira a todos los que enfrentan dificultades a recordar que, con Dios, cada camino difícil lleva a una bendición. Tras el largo y arduo viaje desde Nazaret, José y María finalmente llegaron a Belén, la ciudad del linaje de David. Sin embargo, lo que debió ser un momento de alivio al llegar a su destino, rápidamente se convirtió en un desafío adicional. Debido al censo ordenado por César Augusto, Belén estaba llena de personas que también habían viajado para registrarse. Las posadas y alojamientos estaban completamente ocupados, dejando a José y María sin un lugar adecuado donde quedarse. En este contexto de rechazo y falta de recursos, José y María encontraron refugio en un lugar humilde que probablemente era un establo o una cueva utilizada para albergar animales. Aquí, lejos de cualquier lujo o comodidad, María dio a luz al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Este momento marcó uno de los acontecimientos más significativos de la historia humana, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre la llegada del Mesías. Jesús fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre, un comedero para animales, que se convirtió en su primera cuna, Lucas 2, 7. Este detalle, aparentemente insignificante, tiene un profundo significado espiritual. La elección de un pesebre como lugar de descanso simboliza la humildad con la que Dios eligió enviar a su Hijo al mundo. En lugar de nacer en un palacio, rodeado de riqueza y prestigio, Jesús vino en circunstancias sencillas, reflejando su misión de identificarse con los más humildes y necesitados. El nacimiento en un pesebre también destaca un mensaje central del cristianismo. El reino de Dios no se basa en el poder terrenal ni en las riquezas materiales, sino en la humildad, la obediencia y el amor. Este acto de humildad divina marcó el comienzo de una vida dedicada a servir, sanar y salvar a la humanidad. A pesar de las condiciones humildes, el nacimiento de Jesús no pasó desapercibido para los cielos. En los campos cercanos, un grupo de pastores fue testigo del anuncio angelical que proclamaba el nacimiento del Salvador, Lucas 2, 8-14. Mientras tanto, una estrella brillante guiaba a los magos de Oriente, quienes más tarde llegarían a adorar al recién nacido. Estos acontecimientos resaltan que, aunque Jesús nació en un entorno humilde, su llegada tuvo un impacto cósmico y universal. El lugar donde nació Jesús también es significativo en términos históricos y teológicos. Belén, conocida como la ciudad de David, había sido predicha como el lugar donde nacería el Mesías, Miqueas 5, 2. Aunque Belén era un pueblo pequeño e insignificante a los ojos del mundo, fue el escenario elegido por Dios para llevar a cabo el evento más trascendental de la historia. El pesebre también simboliza la accesibilidad del Salvador. A diferencia de un trono o un lugar de privilegio, el pesebre era un lugar común, accesible para todos, desde los pastores más humildes hasta los sabios más instruidos. Este detalle es un recordatorio de que Jesús vino para todos, sin importar su posición social, su riqueza o su educación. El nacimiento en un pesebre nos enseña lecciones valiosas sobre la humildad, la fe y la obediencia. José y María aceptaron las circunstancias con gratitud, reconociendo que estaban participando en el plan eterno de Dios. Este momento nos recuerda que Dios a menudo obra a través de situaciones que el mundo considera insignificantes para cumplir sus propósitos más grandes. Finalmente, el pesebre se convierte en un símbolo del amor y la redención de Dios hacia la humanidad. El Salvador del mundo, el Rey de Reyes, eligió comenzar su vida en la más humilde de las condiciones, mostrando que su misión era traer luz, esperanza y salvación a todos, comenzando desde lo más bajo y alcanzando lo más alto. Este acto de humildad sigue resonando como un ejemplo poderoso para todos aquellos que buscan seguir a Cristo. En las colinas cercanas a Belén, en una noche tranquila y aparentemente ordinaria, un grupo de pastores cuidaba de sus rebaños. Estos pastores, que vivían en las afueras de la sociedad y eran considerados personas humildes y de poca importancia social, fueron elegidos por Dios para ser los primeros en recibir la noticia del nacimiento del Salvador del mundo. Este detalle no es casual, sino un poderoso mensaje de que la buena noticia de la llegada de Jesús está dirigida a todos, especialmente a los humildes y sencillos de corazón. Mientras los pastores vigilaban a sus ovejas bajo el cielo estrellado, un ángel del Señor apareció repentinamente ante ellos, y la gloria de Dios los rodeó con una luz brillante. Este evento celestial rompió la tranquilidad de la noche y llenó a los pastores de asombro y temor. El ángel, al notar su miedo, les dirigió las siguientes palabras: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo». Lucas 2:10. Con estas palabras, el ángel tranquilizó a los pastores y les anunció una noticia que cambiaría la historia. El mensaje continuó:
os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Este anuncio era el cumplimiento de siglos de profecías que hablaban de la llegada del Mesías. Para confirmar esta noticia, el ángel les dio una señal específica: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Este detalle no solo identificaba al recién nacido, sino que también resaltaba la humildad de su llegada. De repente, una multitud de ángeles celestiales apareció junto al primer mensajero, llenando el cielo de alabanza y proclamando: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas 2:14. Este coro celestial enfatizó la trascendencia del momento. El nacimiento de Jesús no solo traía esperanza para los pastores y para Israel, sino también para toda la humanidad. La elección de los pastores como los primeros en recibir esta noticia tiene un profundo simbolismo. Los pastores eran marginados en la sociedad de la época, pero eran reconocidos por su dedicación a cuidar a sus rebaños, una imagen que más tarde se asociaría con Jesús como el buen pastor. Su inclusión en este evento muestra que el mensaje de salvación no está reservado para los poderosos ni para los privilegiados, sino que está abierto a todos. El anuncio celestial también revela la naturaleza inclusiva del plan de Dios. A través de los pastores, Dios demuestra que la llegada del Mesías trae esperanza a los que están en los márgenes de la sociedad. Además, el mensaje de los ángeles no se limita a los pastores, se proclama como buenas nuevas para todo el pueblo, destacando la universalidad del Evangelio. Después del anuncio, los pastores no dudaron en actuar. Motivados por la alegría y la fe, se apresuraron a ir a Belén para ver con sus propios ojos lo que el ángel les había dicho. Este acto de obediencia refleja su disposición para responder a la invitación de Dios con humildad y confianza. Al encontrar a Jesús, acostado en un pesebre como se les había indicado, los pastores se llenaron de asombro y gratitud, confirmando que el mensaje que habían recibido era verdadero. Tras su encuentro con el Salvador, los pastores se convirtieron en los primeros evangelistas, compartiendo con todos lo que habían visto y oído. Su testimonio despertó admiración entre quienes los escuchaban y marcó el inicio de la proclamación de la buena noticia. Aunque eran personas humildes, Dios los usó como instrumentos para dar a conocer su plan de redención. El anuncio a los pastores es un recordatorio de que Dios elige a los humildes y dispuestos para ser portadores de su mensaje. Este evento también destaca la relación íntima entre el cielo y la tierra en el nacimiento de Jesús, uniendo a los ángeles celestiales con los seres humanos en la celebración de su llegada. La experiencia de los pastores nos inspira a estar atentos a los llamados de Dios y a responder con fe, compartiendo con otros las buenas nuevas de su amor y salvación. Después de recibir el anuncio celestial en los campos cercanos a Belén, los pastores no tardaron en actuar. El mensaje de los ángeles no solo los llenó de asombro, sino también de un deseo ferviente de comprobar por sí mismos las maravillosas noticias que acababan de escuchar. Con gran entusiasmo, dijeron entre ellos: «Pasemos, pues, a Belén y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado». Lucas 2:15. Esta decisión inmediata demuestra su fe y disposición para responder al llamado divino sin cuestionamientos. Los pastores, acostumbrados a largas jornadas cuidando sus ovejas, dejaron temporalmente sus tareas para embarcarse en este viaje hacia el pesebre. A pesar de su posición social humilde y la posibilidad de enfrentar desafíos en el camino, estaban determinados a encontrar al niño anunciado por los ángeles, cuyo nacimiento había sido descrito como buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Al llegar a Belén, los pastores siguieron las instrucciones específicas del ángel. Encontraron a María, José y al niño Jesús, acostado en un pesebre, tal como se les había dicho. La escena que contemplaron era extraordinaria en su humildad: el Salvador del mundo, envuelto en pañales, descansando en un lugar destinado para alimentar animales. A pesar de las circunstancias aparentemente simples, los pastores reconocieron la grandeza del momento y se postraron en adoración ante el recién nacido. Su reacción fue una mezcla de reverencia y alegría. Los pastores comprendieron que estaban siendo testigos de un evento que transformaría la historia humana. En su humildad, se convirtieron en los primeros adoradores de Jesús, reconociéndolo como el Mesías prometido y como el Hijo de Dios. Este acto de adoración no fue guiado por protocolos religiosos ni por ceremonias elaboradas, sino por un corazón sincero y agradecido, marcado por la fe. Además de adorar al niño, los pastores compartieron con María y José el mensaje que habían recibido de los ángeles.
Contaron cómo un mensajero celestial les había anunciado el nacimiento del Salvador y cómo un coro de ángeles había proclamado gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Este testimonio confirmó a María y José que estaban en el centro del plan divino y reforzó su confianza en la misión que Dios les había encomendado. La adoración de los pastores no se limitó al momento que vivieron en el pesebre. Al regresar a los campos, no pudieron contener la alegría y comenzaron a contarle a todos lo que habían visto y oído. Su testimonio sencillo y lleno de entusiasmo despertó asombro entre quienes los escuchaban. Aunque eran personas humildes y marginadas por la sociedad, su experiencia les dio una voz para proclamar la buena noticia del nacimiento de Jesús. De esta manera, los pastores se convirtieron en los primeros evangelistas, llevando el mensaje del Evangelio incluso antes de que Jesús creciera y comenzara su ministerio. El relato también destaca la importancia de la fe y la humildad. Los pastores no necesitaban pruebas adicionales ni señales espectaculares. Simplemente creyeron en el mensaje que Dios les había dado y respondieron con obediencia y entusiasmo. Su experiencia nos recuerda que Dios se revela a los corazones sinceros y dispuestos, independientemente de su posición social o recursos materiales. Por otro lado, este momento tuvo un impacto profundo en María, quien, al escuchar las palabras de los pastores, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Esto refleja cómo Dios utilizó cada detalle del nacimiento de Jesús para fortalecer la fe de aquellos que estaban directamente involucrados en su plan. Finalmente, los pastores regresaron a sus campos, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Lucas 2:20. Este detalle subraya que su encuentro con Jesús no solo transformó ese momento, sino que marcó sus vidas para siempre. La adoración de los pastores nos invita a acercarnos a Dios con un corazón sencillo y lleno de gratitud, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en reconocer su amor y su presencia en medio de las circunstancias más humildes. Uno de los acontecimientos más fascinantes relacionados con el nacimiento de Jesús es la aparición de una estrella especial que guió a los magos de Oriente hasta su lugar de nacimiento. Este evento, conocido como la estrella de Belén, es una de las señales celestiales más significativas mencionadas en la Biblia, ya que no solo marcó el nacimiento del Mesías, sino que también fue un medio para dirigir a personas de tierras lejanas hacia él. El relato comienza en el Evangelio de Mateo, donde se describe que unos magos, también conocidos como sabios o astrólogos, vieron aparecer una estrella en el cielo y reconocieron que era un signo extraordinario. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2:2. Estos hombres, provenientes de tierras lejanas probablemente en Persia o Babilonia, eran expertos en la observación de los astros y tenían un conocimiento profundo de los cielos. Su interpretación de la estrella como un anuncio del nacimiento de un rey muestra que Dios usó los medios que ellos conocían para atraerlos hacia su propósito. La estrella de Belén no era una señal cualquiera, su aparición fue única y llena de significado. Aunque la naturaleza exacta de la estrella sigue siendo un tema de debate entre estudiosos, se ha sugerido que pudo haber sido un fenómeno astronómico como una conjunción planetaria, un cometa, o incluso una manifestación sobrenatural creada directamente por Dios. Independientemente de su naturaleza, lo importante es su función como guía divina para conducir a los magos hacia Jesús. Los magos emprendieron un largo y arduo viaje desde sus tierras, movidos por un profundo deseo de encontrar y adorar al rey que esta estrella anunciaba. Su decisión de dejar su hogar y embarcarse en esta travesía muestra una fe genuina y una búsqueda sincera de la verdad. Este viaje simboliza la disposición de los corazones abiertos a seguir las señales de Dios, incluso cuando el camino es desconocido y lleno de desafíos. La estrella los condujo primero a Jerusalén, donde buscaron información sobre el recién nacido rey de los judíos. Allí, su llegada y su pregunta despertaron la preocupación de Herodes el Grande y de toda la ciudad. Herodes, al enterarse del propósito de los magos, convocó a los escribas y sacerdotes para preguntarles dónde debía nacer el Mesías. Ellos citaron la profecía de Miqueas 5:2, que señalaba a Belén como el lugar del nacimiento. Herodes, lleno de temor por la amenaza que representaba este nuevo rey, les pidió a los magos que regresaran a informarle una vez encontraran al niño,
con el propósito secreto de eliminarlo. Después de su encuentro con Herodes, los magos retomaron su viaje y la estrella volvió a aparecer, guiándolos con precisión hasta el lugar donde se encontraba Jesús. El Evangelio de Mateo describe que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Mateo 2, 9. Este detalle muestra cómo la estrella no solo era una señal celestial, sino también una guía directa y personal, uniendo los cielos con la tierra en este momento sagrado. Al llegar al lugar donde estaba Jesús, los magos se llenaron de gozo y adoración. Entraron y encontraron a Jesús con María, su madre, y se postraron ante él, reconociéndolo como Rey y Salvador. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos simbólicos: oro, representando su realeza; incienso, reconociendo su divinidad; y mirra, anticipando su sacrificio como Salvador. Estos regalos no solo eran valiosos, sino también proféticos, indicando la naturaleza y misión de Jesús en el mundo. La estrella de Belén no solo guió a los magos, sino que también tiene un profundo significado espiritual. Representa la luz de Cristo que brilla en la oscuridad, guiando a los corazones sinceros hacia Él. Así como los magos fueron guiados por esta luz, cada persona es invitada a seguir la estrella que Dios pone en su camino para acercarse al Salvador. Finalmente, los magos recibieron una advertencia divina en un sueño para no regresar a Herodes, por lo que regresaron a sus tierras por otro camino, obedeciendo la dirección de Dios. Este detalle subraya cómo Dios protegió a Jesús y frustró los planes malvados de Herodes. La estrella de Belén es más que un fenómeno astronómico, es un símbolo del amor de Dios que llama a todos los pueblos y naciones hacia su redención. Así como los magos dejaron todo para buscar al Rey, este relato nos inspira a responder al llamado de Dios con fe, dejando atrás nuestras zonas de confort para encontrar y adorar al Salvador del mundo. La visita de los magos de Oriente al niño Jesús es uno de los momentos más simbólicos y significativos en la historia del nacimiento del Salvador. Este evento no solo destaca la universalidad del mensaje de Cristo, sino también el reconocimiento de su realeza, divinidad y misión redentora, incluso desde los primeros días de su vida. Después de seguir la estrella de Belén durante un largo viaje, los magos finalmente llegaron a la casa donde estaban Jesús, María y José, Mateo 2 y 11. Su búsqueda no fue casual ni superficial, había una intención profunda en su travesía, ya que habían interpretado la estrella como una señal celestial del nacimiento de un rey único. Al entrar en la casa, estos sabios, provenientes de tierras lejanas, se postraron ante el niño Jesús, un gesto que denotaba adoración y reconocimiento de su autoridad divina. Los magos no llegaron con las manos vacías. Trajeron consigo 3 regalos que, aunque materiales, tenían un profundo significado espiritual y profético. 1 oro, un regalo digno de un rey. Este presente reconocía la realeza de Jesús, quien fue proclamado como el Rey de Reyes. A pesar de su humilde entorno, los magos entendieron que estaban ante alguien que gobernaría con justicia y verdad. 2 incienso, utilizado en los rituales de adoración, este regalo representaba la divinidad de Jesús. Era una señal de que el niño que tenían delante no era solo un rey terrenal, sino también el Hijo de Dios, digno de alabanza y adoración. 3 mirra. Este era un perfume utilizado tanto para ungir como para embalsamar, lo que proféticamente apuntaba al sacrificio que Jesús haría en el futuro por la salvación de la humanidad. Este regalo anticipaba su sufrimiento y muerte, pero también su papel como redentor. La elección de estos regalos demuestra que los magos comprendieron, al menos en parte, la identidad y misión de Jesús. Sus ofrendas no solo eran valiosas en términos materiales, sino que también simbolizaban el propósito eterno del Mesías, un rey divino que entregaría su vida por la humanidad. La adoración de los magos es otro aspecto crucial de este evento. Aunque eran sabios y posiblemente personas de alta posición en sus tierras, reconocieron que estaban en presencia de alguien mucho más grande. Su acto de postrarse ante un niño, en un entorno humilde y sin ostentación, muestra una fe sincera y una comprensión espiritual profunda. Este momento resalta que la verdadera adoración no se basa en el lugar o las circunstancias externas, sino en el corazón dispuesto a reconocer a Dios. Este encuentro también tiene un mensaje universal. Los magos, al venir de Oriente, representan a los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, pero que también estaban incluidos en el plan de salvación de Dios.
Su viaje y adoración simbolizan la apertura del mensaje del Evangelio a todas las naciones y culturas. Desde el principio, Jesús no fue solo el rey de los judíos, sino el Salvador de todo el mundo. El relato también muestra cómo Dios guiaba y protegía a su Hijo desde el principio. Después de adorar al niño Jesús, los magos fueron advertidos en un sueño para no regresar a Herodes, quien había expresado un interés malicioso en encontrar al niño con la intención de eliminarlo. En obediencia al mensaje divino, los magos tomaron otro camino para regresar a sus tierras, frustrando los planes de Herodes y asegurando la protección de Jesús. La visita de los magos tiene implicaciones que van más allá de su tiempo. Nos enseña la importancia de buscar a Jesús con un corazón sincero, ofrecerle lo mejor de nosotros mismos y adorarlo como el Rey y Salvador que es. También nos recuerda que Dios obra en formas sorprendentes y que su luz puede guiar a cualquiera que esté dispuesto a seguirla. Finalmente, este evento nos desafía a reflexionar sobre nuestros propios regalos y adoración. Así como los magos ofrecieron oro, incienso y mirra, cada persona está llamada a ofrecer lo mejor de sí misma a Cristo, nuestras vidas, nuestra fe y nuestra obediencia. Este acto de entrega y reconocimiento es la verdadera esencia de la adoración al Salvador. El nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo, no solo trajo gozo y esperanza, sino también temor y oposición, particularmente en el corazón de Herodes el Grande, el rey de Judea. El anuncio de los magos de Oriente, quienes llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Mateo 2:2, despertó la ira y la preocupación de Herodes. Este evento marcó el inicio de un capítulo oscuro en la historia del nacimiento de Cristo. Herodes, conocido por su crueldad y paranoia, había pasado años eliminando cualquier amenaza a su trono, incluso mandando a asesinar a miembros de su propia familia. Al escuchar que había nacido un rey de los judíos, su inseguridad y celos lo llevaron a idear un plan para eliminar al niño, a quien consideraba una amenaza directa a su poder. Aunque el título Rey de los Judíos hacía referencia a Jesús como el Mesías esperado, Herodes lo interpretó de manera terrenal, como un competidor por el trono. En un intento de descubrir la ubicación exacta del niño, Herodes convocó a los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde debía nacer el Cristo. Ellos le respondieron citando la profecía de Miqueas 5:2, que señalaba a Belén como el lugar del nacimiento del Mesías. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2:6. Con esta información, Herodes llamó en secreto a los magos y les pidió que, una vez encontraran al niño, regresaran a informarle para que él también pudiera ir a adorarle. Sin embargo, su intención real era asesinar al niño. Mientras los magos seguían la estrella de Belén y encontraban a Jesús en Belén, Herodes esperaba noticias que le permitieran ejecutar su plan. Pero los magos, advertidos en un sueño por Dios de no regresar a Herodes, tomaron otro camino para volver a sus tierras. Este acto de obediencia frustró temporalmente los planes del rey. Furioso al darse cuenta de que había sido burlado por los magos, Herodes desató su ira con una acción brutal conocida como la matanza de los inocentes. Ordenó que todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores fueran asesinados. Mateo 2:16. Este acto despiadado buscaba asegurarse de que el rey de los judíos fuera eliminado. Este trágico evento cumplió la profecía de Jeremías 31:15, que dice: voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Sin embargo, Dios protegió a Jesús. Antes de que Herodes ejecutara su plan, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le advirtió: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. José obedeció de inmediato, y durante la noche, tomó a María y a Jesús y emprendió el viaje hacia Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. El peligro de Herodes resalta un tema central en la vida de Jesús. Desde su nacimiento, enfrentó oposición y rechazo. Este acontecimiento nos recuerda que el propósito de Dios siempre será atacado por aquellos que buscan mantener su poder terrenal, pero también que Dios es fiel para proteger y cumplir su plan de redención.
La furia de Herodes no pudo detener la misión divina de Jesús como el Salvador del mundo. Este episodio tiene un profundo significado espiritual. Representa la lucha entre el poder terrenal y el reino de Dios, entre la oscuridad y la luz. Herodes, con todo su poder político y militar, no pudo derrotar el plan de Dios. La protección divina sobre Jesús demuestra que, aunque el enemigo intente destruir la obra de Dios, su propósito siempre prevalece. Finalmente, el peligro de Herodes nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos al llamado de Cristo. Mientras los magos reaccionaron con adoración y entrega, Herodes respondió con celos y violencia. Este contraste nos muestra que cada persona debe elegir cómo recibe al Rey de Reyes, con un corazón abierto y dispuesto a adorarlo, o con resistencia y rechazo. La historia nos asegura que, aunque la oposición sea fuerte, el amor y la soberanía de Dios siempre triunfan. Después del nacimiento de Jesús y de la adoración de los magos, la historia toma un giro dramático con la intervención divina para proteger al Salvador. Herodes el Grande, enfurecido por la decisión de los magos de no regresar a informarle sobre la ubicación del niño, planeaba ejecutar su despiadado decreto para eliminar cualquier amenaza a su trono. Pero Dios, en su soberanía, no solo anticipó este peligro, sino que también proveyó una ruta de escape para preservar la vida del Mesías. En este momento crucial, un ángel del Señor se apareció en sueños a José, el esposo de María, con un mensaje urgente: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2 y 13. Este mensaje no solo alertó a José del peligro inminente, sino que también le proporcionó instrucciones claras para salvaguardar a Jesús. José, conocido por su obediencia incondicional a las instrucciones divinas, no dudó ni esperó. Se levantó en medio de la noche, junto con María y el niño Jesús, emprendió un viaje hacia Egipto. Este acto de fe y obediencia fue una muestra más de su carácter justo y de su disposición a seguir el plan de Dios, incluso cuando las circunstancias eran difíciles y peligrosas. El viaje a Egipto no era una tarea sencilla. La distancia entre Belén y Egipto era considerable, y el camino atravesaba terrenos desérticos y hostiles. Además, José y María viajaban con un niño pequeño, lo que hacía el trayecto aún más desafiante. Sin embargo, este viaje fue vital no solo para la protección física de Jesús, sino también para el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11, 1. Este evento muestra cómo incluso las circunstancias más adversas forman parte del plan soberano de Dios. Egipto, un lugar que históricamente había sido un refugio para los perseguidos, se convirtió en un hogar temporal para la Sagrada Familia. Aunque Egipto era un país extranjero con una cultura y un idioma diferentes, proporcionó seguridad en medio de la persecución que Herodes desató en Judea. Aquí, José y María pudieron criar a Jesús durante un tiempo, protegidos de la amenaza de Herodes. Mientras tanto, en Judea, Herodes ordenó la matanza de los inocentes, un acto brutal en el que todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores fueron asesinados. Mateo 2 y 16. Este terrible acontecimiento, aunque trágico, no pudo frustrar el plan de Dios para la salvación del mundo. La protección divina sobre Jesús aseguró que su misión continuaría. La estadía en Egipto simboliza la protección divina en medio de la adversidad y nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente y tiene un plan. También resalta cómo Dios utiliza incluso los desplazamientos y las pruebas para cumplir su propósito. Este periodo en Egipto fue una preparación para el futuro de Jesús, quien más tarde enfrentaría otras formas de oposición y sufrimiento en su misión como Salvador. Finalmente, tras la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció nuevamente en sueños a José, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre, y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Mateo 2 y 20. José, obedeciendo otra vez, regresó con su familia, pero al enterarse de que Arquelao, el hijo de Herodes, gobernaba en Judea, decidió establecerse en Nazaret, una región más segura en Galilea. Este evento subraya el papel de José como protector de la familia y la provisión continua de Dios en cada etapa del plan de redención. También refuerza la idea de que Dios guía a su pueblo de manera precisa y cuidadosa,
protegiéndolos de las amenazas y asegurando que su propósito se cumpla. La huida a Egipto es un recordatorio de que, aunque el mundo esté lleno de peligros y adversidades, Dios está en control. Su protección, guía y provisión son evidentes en cada paso de este relato. Además, este evento apunta a la identidad de Jesús como el verdadero Salvador, cuya vida estuvo marcada desde el principio por la oposición, pero también por la fidelidad de Dios. Así, la huida a Egipto no es solo una historia de protección, sino también una muestra de la soberanía divina que asegura el cumplimiento de su propósito eterno. Después de un tiempo en Egipto, la Sagrada Familia vivió un momento de transición importante que marcó el siguiente capítulo en la vida de Jesús. Tras la muerte de Herodes el Grande, quien había buscado la vida del niño Jesús, un ángel del Señor se apareció nuevamente en sueños a José para darle nuevas instrucciones. El mensaje fue claro: levántate, toma al niño y a su madre, y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Mateo 2:20. Este llamado no solo marcaba el final del exilio, sino también el comienzo de una vida más estable para la familia. La obediencia de José es nuevamente ejemplar. Sin cuestionamientos ni dudas, tomó a María y al niño Jesús y emprendió el viaje de regreso a Israel. Este acto muestra su papel como protector y guía de la familia, siempre confiando en las instrucciones divinas. Sin embargo, el regreso no estaba exento de desafíos. Aunque Herodes había muerto, su hijo Arquelao gobernaba en Judea, y era conocido por ser tan cruel e impredecible como su padre. Al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, José temió por la seguridad de su familia. En este momento, Dios intervino nuevamente a través de un sueño, guiando a José a establecerse en Nazaret, una pequeña y humilde aldea en la región de Galilea, lejos de la influencia de Arquelao. Este cambio de dirección no fue accidental. Tenía un propósito claro en el plan divino. La decisión de vivir en Nazaret cumplió una profecía importante: será llamado Nazareno. Mateo 2:23. Aunque esta profecía no aparece textualmente en el Antiguo Testamento, muchos estudiosos creen que se refiere a la conexión simbólica entre Nazaret y la humildad del Mesías, quien no sería reconocido por su grandeza terrenal, sino por su sacrificio y amor. Nazaret, un pueblo poco estimado en la época, reflejaba la modestia y la sencillez que caracterizaron la vida de Jesús desde su infancia. Nazaret se convirtió en el lugar donde Jesús pasó la mayor parte de su vida antes de iniciar su ministerio público. Aquí, Jesús creció física, emocional y espiritualmente, en un ambiente familiar lleno de amor y devoción. Lucas 2:40 describe este tiempo de su infancia diciendo: el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Este versículo subraya el desarrollo integral de Jesús bajo la guía de José y María. La elección de Nazaret también tiene un profundo significado espiritual. A pesar de ser un pueblo pequeño y poco conocido, fue el lugar donde el Salvador del mundo vivió y se preparó para su misión. Esto resalta un tema constante en la Biblia: Dios elige lo humilde y lo aparentemente insignificante para llevar a cabo sus planes más grandes. Desde el principio, Jesús se identificó con los humildes y marginados, una característica que marcaría su ministerio. Aunque Nazaret era un lugar seguro en comparación con Judea, no estaba exento de desafíos. Más adelante, se sabría que la gente de Nazaret tenía una visión limitada de Jesús, viéndolo únicamente como el hijo de un carpintero y no como el Mesías. Sin embargo, este ambiente sencillo proporcionó la base perfecta para que Jesús creciera en sabiduría y en conexión con su misión divina. El regreso a Nazaret también simboliza la restauración y la fidelidad de Dios en tiempos de adversidad. Después de haber enfrentado la persecución de Herodes y haber vivido como refugiados en Egipto, la Sagrada Familia encontró un hogar donde podían reconstruir sus vidas en paz. Este regreso nos recuerda que, aunque enfrentemos momentos de incertidumbre y prueba, Dios siempre tiene un lugar y un tiempo designados para nuestra restauración y crecimiento. La vida de Jesús en Nazaret es un testimonio de cómo Dios obra a través de la cotidianidad y la sencillez. A lo largo de su infancia y juventud, Jesús experimentó lo que significa vivir como un ser humano común, lo que le permitió identificarse plenamente con nosotros. Este tiempo de preparación en Nazaret fue esencial para su misión, mostrándonos que incluso en los años aparentemente silenciosos, Dios está trabajando en nuestras vidas. En resumen,
El regreso a Nazaret es una historia de obediencia, protección divina y preparación. Es un recordatorio de que Dios no solo guía nuestros pasos, sino que también nos provee lugares de refugio donde podemos crecer y fortalecernos para cumplir nuestro propósito. La humildad de Nazaret refleja la profundidad del plan de Dios, que utiliza lo pequeño para manifestar lo eterno. Gracias por acompañarnos en este recorrido tan especial sobre la vida de Jesús y el plan perfecto de Dios para la humanidad. Antes de despedirnos, quiero invitarte a orar juntos y reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Oremos juntos. Señor amado, gracias por la historia de tu Hijo Jesús, por mostrarnos cómo en medio de la humildad y la adversidad, tú siempre estás presente, guiando y protegiendo. Ayúdanos a seguir el ejemplo de fe y obediencia de María, José, y todos aquellos que respondieron a tu llamado. Llena nuestros corazones de tu paz, y permítenos compartir tu luz con los demás. Te pedimos que bendigas a cada persona que ha visto este mensaje y que sus vidas sean transformadas por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Si este vídeo fue de bendición para ti, te invito a copiar este enlace y compartirlo con tus seres queridos o con alguien que lo necesite. No olvides seguirnos, suscribirte al canal, darle me gusta y comentar sobre qué tema te gustaría que hablemos en el próximo vídeo. Tu participación nos motiva a seguir compartiendo este mensaje de esperanza y fe. Recuerda que entre más compartas este mensaje, más bendiciones recibirás porque estás ayudando a que la palabra de Dios llegue a más corazones. Gracias por ser parte de esta comunidad, y nos vemos en el próximo vídeo. Dios te bendiga abundantemente.